Hola, ¿qué tal? Soy Abraham López y este es el resumen de la clase número 7 del curso de autoridad espiritual. El tema de hoy es cómo desarrollarse bajo la autoridad de otros. Y el texto base es Proverbios 27:17. El hierro se afila con hierro y el hombre con el trato de otro hombre. Hierro con hierro y el hombre con otro hombre. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Necesitamos aprender a vivir bajo la autoridad de otros. ¿Cómo poder desarrollarnos estando en autoridades mutuamente, estando bajo la autoridad de otras personas y también otras personas bajo nuestra autoridad? Vamos a ver que hay beneficios y responsabilidades con las que tenemos que vivir en esto y que tienen lineamientos para nuestra autoridad espiritual. Y muchas veces nos surgen preguntas, ¿cómo equilibrar entre los beneficios y las responsabilidades? ¿Cómo poder hacerlo correctamente sin caer en un autoritarismo y cómo obedecer sin caer en una sumisión o una abnegación completa? Lo que necesitamos entender es de que necesitamos entender el principio de autoridad, pero cuando está todo desordenado, entonces si no entendemos ni practicamos nuestros principios de autoridad, entonces vamos a tener desorden en todas las cosas que hagamos y no vamos a poder fluir en nuestra autoridad personal, ni tampoco vamos a estar fluyendo en la autoridad hacia otras personas. Por eso es que es importante entender esta relación entre la autoridad y la sumisión, y especialmente donde hay personas que no tienen idea y que no practican los principios de autoridad que hemos estado viendo en el curso. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Lo primero que necesitamos saber es meditando cuidadosamente y orando a Dios, que es nuestra máxima autoridad, cómo podernos enfrentar a cada uno de los casos de autoridad. Y por otro lado, necesitamos manifestar nuestra autoridad personal, pero a la vez ejerciendo respeto por la autoridad que ya existe, la autoridad que ya está delegada o establecida. ¿Cómo puedo desarrollarme teniendo otra autoridad? ¿Cómo puedo desarrollar mi autoridad? ¿Cómo puedo desarrollar mis actividades estando bajo la autoridad de otra persona? Lo primero es que necesitamos estudiar la estructura o la organización del lugar donde estamos. Si estamos en una escuela, no, naturalmente van a existir autoridades como directores, maestros. Si estamos en una congregación, los pastores, maestros, incluso los edecanes, sirven de una autoridad para nosotros, y necesitamos ver que cuando estamos en cualquier tipo de lugar, organización, va a haber una autoridad, necesitamos saber quién es. Necesitamos ver que ante todas las cosas, esas autoridades corresponden a una autoridad delegada por Dios. También necesitamos entender que debemos a esas autoridades rendirles cuentas para nuestra propia protección y seguridad. Es necesario que cumplamos cada una de estas cosas para que podamos vivir bajo esos principios que Dios quiere. Y también debemos referirnos a nuestra autoridad inmediata cuando algo hace falta. Hay una cuestión que con el liderazgo, si bien podemos tener un liderazgo formal, debidamente establecido, podría estar en un organigrama, pero también hay un liderazgo informal donde nadie le ha dado directamente la responsabilidad o le ha delegado la autoridad sobre tal o cual asunto, pero de facto ejercen cierta autoridad por la influencia que tienen. Entonces necesitamos identificarnos, primeramente estar alineados con la autoridad establecida y en un segundo término, de una manera adecuada y si corresponde a una autoridad o a un liderazgo informal. En muchos casos el liderazgo informal puede surgir como una respuesta a la creación de nuevos líderes que está fomentando la autoridad principal. En algunos casos surge como respuesta a una falta de autoridad, pero no en todos los casos. Entonces, no debemos darlo por hecho como que es una respuesta a que hay una falta de autoridad, sino que también podemos considerarlo como que es uno de los principios de autoridad donde se están levantando nuevos liderazgos. Incluso si nosotros, si somos buenos líderes, vamos a estar formando nuevos líderes que van a poder sucedernos en el momento en que nosotros ya no estemos o que puedan ocupar esos mismos puestos de autoridad en otros lugares u otras organizaciones. Una vez con esto, necesitamos ver que necesitamos en primera instancia
haber conocido quién es la autoridad de la organización o el lugar donde estoy, y en segundo término, referirme a esa autoridad para cualquier tipo de duda o alineación, donde voy a alinear mis actividades, mis acciones a lo que la autoridad me está indicando. Si hay un manual y no hay alguna persona, el manual está actuando como autoridad porque el manual lo escribió una persona que tiene autoridad para hacerlo. Entonces necesitamos verlo y evidentemente poder cumplirlo conforme a las necesidades de la organización o de la estructura en donde estoy formando parte. Si tengo alguna preocupación o un problema que necesita ser puesto a discusión, tengo que ir con la autoridad correspondiente. En algunos lugares voy con la máxima autoridad y en algunos lugares que tienen más jerarquías puedo ir con autoridades directas, autoridades que van justo arriba de mí, que no serán la máxima autoridad, pero que van a poder escalar la necesidad de ser necesario. Antes de poder ir con la máxima autoridad, necesito ver si hay autoridades intermedias. Si estoy en una empresa, por ejemplo, no voy a ir con el dueño de la fábrica para exponerle mis problemas en mi área de trabajo, sino que primero debo de ir con mi jefe inmediato, que a su vez irá con su jefe o gerente, que a su vez irá con el dueño de ser necesario. Pero habrá muchas cosas en donde no necesita la intervención directa del jefe máximo o del dueño de la corporación, sino que alguno de los jefes intermedios va a poder resolver esa situación. Entonces, necesitamos ver eso, quién es la autoridad inmediata para poder tener un trato correcto en cuanto a las cosas que estamos ejerciendo. Sin embargo, hay algunas excepciones en cuanto a la autoridad, en cuanto a referirnos a la autoridad inmediata, y esto es cuando precisamente la autoridad inmediata termina siendo el problema o la causa del problema. Entonces, por ejemplo, si hay una situación de acoso con el jefe directo, bueno, se tendría que escalar al siguiente jefe, al gerente o al que está participando como autoridad, pero en un siguiente nivel. Entonces, de esa manera, sí podemos saltarnos una autoridad, pero cuando esa autoridad está siendo el problema, donde necesitamos ir hacia una autoridad que sea neutral en las cosas que estamos realizando. Por eso es que necesitamos ver quién es nuestra autoridad inmediata y quiénes están por encima de él. Pero también debemos usar esto con mucho cuidado, con mucha sabiduría, porque podríamos caer en uno de los peligros que como creyentes también tenemos, que es ejercer autoridad sobre algo que no nos corresponde o ir directamente con una autoridad siendo que no es nuestra autoridad inmediata y devaluando de esa forma o haciendo inferior a la autoridad inmediata. Por ejemplo, un jefe inmediato. Si tengo una situación y no voy con mi jefe inmediato, bueno, entonces estoy devaluando su autoridad y por lo tanto también estoy devaluando la mía. Eh, Otro de los puntos es que necesitamos someternos a las posiciones de autoridad y no necesariamente a la persona que se encuentra en ella. Posición sí, a la posición de autoridad sí debemos sujetarnos, a la posición, a la persona de autoridad no debemos sujetarnos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, como son autoridades delegadas, la posición va a permanecer, pero la persona no necesariamente. Va a venir una persona que deleguen, por ejemplo, nuestro jefe inmediato puede cambiar, pero la posición no va a cambiar de que tenga un jefe inmediato. Entonces, necesitamos honrar esa posición de autoridad, pero esa persona, cuando deje el cargo, ya no tenemos esa obligación de darle esa honra como autoridad, como persona sí. A todas las personas debemos respetarlas simplemente por el hecho de ser parte de la creación de Dios y que Dios nos ha creado con un valor intrínseco especial, pero como posición de autoridad ya no, va a depender de eso. Y muchos de los creyentes a veces tenemos esa complicación con que debemos serles fiel a la persona y no a la autoridad. Y sobre todo cuando hay cambios de liderazgo, muchos tenemos la confusión si deberíamos entonces dejar la organización solo porque la autoridad nueva ya no me agrada o no me gusta. Entonces debemos cuidar eso porque entonces estamos teniendo lealtad a la persona y no a la posición de autoridad. Dios es el que nos llama a tener honra por las posiciones de autoridad, porque esas posiciones han sido delegadas por Dios y ha puesto personas que cubran esa posición.
de autoridad. Entonces, nosotros necesitamos ejercer influencia y obedecer a Dios primero. Cuando tenemos una autoridad que Dios ha puesto, pero que no precisamente lo obedece, a nosotros nos llama a influir en él, nos llama a bendecirle, nos llama a orar por él y también a que pongamos en primer lugar a Dios. Como en los ejemplos que vimos en las clases anteriores, primeramente obedecer a Dios sin participar de la maldad de nuestras autoridades, pero sí respetándolos y honrándolos en todas las demás cosas. Si necesitamos pagar impuestos, pagarlos. Si necesitamos hacer alguna otra cosa que nos ha sido ordenado y que no tiene un conflicto directo con las escrituras, entonces sí debemos hacerlo. No solamente podríamos hacerlo, sino que debemos hacerlo, porque esa es la orden que Dios nos ha dado. Una de las cosas que nosotros debemos eliminar como creyentes de nuestra vida es la queja, eliminar la costumbre de quejarnos y de difamar a nuestras autoridades. Y es una tentación muy grande, sobre todo en los creyentes, porque los creyentes hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como un hombre perfecto, y de la misma forma nos gustaría ver en nuestras autoridades de todo tipo, nuestras autoridades terrenales, un liderazgo como el de él, pero necesitamos saber que aun cuando no lo ejerzan un liderazgo tan humano y a su vez tan divino como el de Jesucristo, entonces nosotros sí debemos seguir haciéndolo a pesar de que no lo sean, a pesar de que no tengan el nivel que Dios nos podría dar a través de Jesucristo. Entonces, sí necesitamos evitar quejarnos, porque son autoridades que ha sido puesta por Dios, nuevamente buscando la posición, honrar la posición, no la persona. La persona podrá tener malas actitudes o malas cosas, pero lo honramos porque estamos en posición. El día que deje de estar en esa posición, bueno, dejamos de honrarlo como posición, dejamos de obedecerlo porque ya no tiene esa autoridad. Ya no necesitamos obedecer todas las cosas que nos pida, ya no necesitamos ser leales porque hemos sido leales a la posición que Dios le ha dado al presidente de la República, a los gobernadores, a los alcaldes. Ya no necesitamos ser leales una vez que ellos dejan esa posición. Podemos tener una amistad, podemos tener una relación, pero no necesariamente darles ese lugar como una posición de autoridad. Y mantener una relación de maestro-discípulo. Nosotros necesitamos buscar esa relación que el padre tuvo con el hijo, padre como autoridad y el hijo como subordinado, y poder llevar esa relación a todas nuestras áreas. Una de las formas especiales en que podemos verlo es en el rol de maestro y discípulo. Podemos verlo también como Jesús con sus discípulos, cómo los fue discipulando, cómo les fue enseñando cada una de las cosas. Y debemos entender que el maestro va a invertir en su discípulo. El maestro va a invertir tiempo, va a invertir esfuerzo, va a invertir muchas cosas para que el discípulo pueda ser tan bueno como él. Y el discípulo se puede convertir como el maestro, no más allá del maestro, mientras esté bajo la tutela del maestro, pero sí necesita ponerse en su subordinación al maestro para poder aprender las cosas que el maestro va a enseñarles. De la misma forma, un ejemplo de esto lo vemos en Elías y Eliseo en el primer libro de Reyes, donde Eliseo, siendo un profeta, también se subordina a la voz de Eliseo y cumple todas las cosas que le pide. Y hasta el momento en que él es llevado al cielo, entonces Eliseo toma su manto y entonces él ejerce completamente el liderazgo, el ministerio que Dios le había dado en primera instancia a Elías y ahora él lo tiene, Eliseo. ¿Cómo poder escoger a alguien que me disipule? Esto es muy importante, sobre todo cuando estamos buscando a alguien que nos disipule, sobre todo en el área espiritual. Si es en un área secular, podemos tomar algunas de estas características, pero sobre todo debemos buscar que haya una integridad en su corazón. Si yo estoy en la posición de buscar un líder, por ejemplo, buscar un ministerio al cual estar sirviendo, entonces debería buscar ciertas cosas. Esta persona me ama. Esta persona no va a recibir ningún tipo de ganancia derivada a mi sumisión. Esta persona va a estar dedicada a mi éxito aún más de lo que yo estoy comprometido con mi propio éxito. Esta persona es segura en la relación con su liderazgo y sus habilidades.
Esta persona ha pasado satisfactoriamente pruebas con respecto a su concupiscencia, su fama, popularidad y poder. ¿Por qué es importante que una persona tenga estas características de que haya pasado las pruebas? Porque si no nos podríamos encontrar a un maestro que directamente nos esté enseñando un camino equivocado. Por eso es necesario encontrar a un maestro probado, probado en integridad, probado en honestidad. Otra de las cosas es que esta persona está o ha estado en el lugar a donde quiero llegar. Si no ha llegado a ese lugar, ¿por qué debería seguirlo? Si en realidad no me va a llevar a ese lugar, sino me puede llevar a un destino incorrecto. Esta persona está dispuesta a enseñarme todo lo que conoce. Cuando hay una persona que tiene egoísmo o reservas en su corazón y no está dispuesto a compartirlo, bueno, no es una persona que debería ser nuestro maestro. Si está en nuestra posibilidad, escoger a nuestro liderazgo, escoger a quien nos va a mentorear, quien nos va a llevar a un camino, quien nos va a enseñar. Cuando sí está en nuestra posibilidad, debemos buscar cada una de estas afirmaciones. Y como conclusión tenemos que a través de este curso hemos aprendido a cómo debemos responder a los principios de autoridad establecidos por Dios, que vemos en las primeras clases, y que cómo vivimos conforme a estos principios, verdaderamente experimentaremos la cobertura de Dios. Y entonces vamos a tener los beneficios de vivir bajo su abrigo. 4 beneficios: identidad, rendir cuentas, responsabilidad y representación. Con esto terminamos nuestro curso de autoridad espiritual. Muchas gracias por ver estos resúmenes y nos estamos viendo en un siguiente curso. Hasta luego.